Buena gente, vamos a ver ahora en el editor de Power Query las opciones de transformar acá en la solapa. Antes que nada les quiero aclarar que no vamos a ver lo que es columna de texto, de número, de fecha y hora, porque es lo mismo que sale en agregar columna. Como verán son estas tres opciones, con la diferencia que en agregar columna la columna original queda intacta y la que se modifica es la que se crea, la duplicada, y en transformar directamente todos los cambios los hace en la columna original. Pero si no es exactamente lo mismo, por eso no quiero perder el tiempo. Y arrancamos con las opciones de tabla. Lo primero que se puede hacer acá es agrupar los datos. Probemos, por ejemplo, yo selecciono una o más columnas para mostrarles, y si toco agrupar por, ya me las detecta. Ven que acá dice uso avanzado en vez de básico, y dice vendedor zona, que es lo que yo elegí. Si quiero puedo cambiar el orden, puedo eliminar alguna. Por ejemplo, voy a eliminar zona, solamente para mostrarles que se puede hacer. Y por ejemplo, yo lo que quiero acá es ver las ventas totales. Entonces en operación pongo suma y quiero ver los importes, ¿no? Que eso es lo único que tengo para sumar acá. Vamos a darle un nombre, le ponemos ventas totales y le damos a aceptar. Acá igual podemos agregar más conceptos, como verán. Entonces me crea la columna de ventas totales. Como verán, en vez de tener repetido a los vendedores, tengo una vez a cada uno con el total de las ventas. En algunos casos hay negativos y ventas nulas. Y lo que podría hacer acá, por ejemplo, es ordenarlo, como les digo. Otra vez me lo puso en básico, vamos a avanzado. Y agregar por otro concepto, como por ejemplo, ya tengo las ventas, pero me interesa saber, no sé, cuál es el valor máximo de esas ventas, porque hay muchos que vendieron más de una vez. ¿Cuál fue el valor más grande que tuvieron? Del importe. Y le vamos a poner otro nombre, venta máxima. Como ven, en algunos casos va a coincidir porque el vendedor tuvo una sola venta, pero acá en algunos casos verán que tienen el valor más grande en ventas, y en venta máxima nos figura cuál fue la venta individual más grande. Y esto se puede hacer con mínimo, con promedio, con distintas operaciones que tienen acá planteadas, como un recuento de filas, contar todas las filas. Ahora lo elimino para volver a la tabla original. La otra opción que tenemos es lo de usar la primera fila como encabezado o el encabezado como primera fila. Por ejemplo, esto hace que yo acá tengo bien los encabezados, no haría falta. Pero supongamos que utilizo los encabezados como primera fila. Automáticamente me baja los nombres de las columnas, vendedor, zona, etcétera, a la fila, que en este caso no era necesario. Ahora sería al revés, necesito que esa primera fila sea un encabezado. Entonces hago clic acá en el botón o en las opciones, en la primera opción que dice usar la primera fila como encabezado. Hago clic en el botón y ya me lo corrigió. Eso depende cómo vengan dados los datos cuando ustedes los importen desde otra página o desde donde sea. Otra opción podría ser transponer los datos. Por ejemplo, yo acá tengo vendedor, zona, importe, ID de vendedor, fecha, y acá tengo los datos. Si toco transponer, automáticamente me van a quedar las filas en lugar de las columnas y las columnas en lugar de filas. Y a los encabezados les pone un nombre genérico. Acá mismo también podríamos poner usar primer fila como encabezado. Y tenemos todos los datos transpuestos, en este caso por vendedor. Tenemos acá dos Lauras porque está mal el nombre, hay un espacio en blanco, entonces me lo toma como que es un vendedor distinto, lo cual lo hice a propósito, así lo pueden ver, son errores comunes. Y tiene todos los datos que teníamos recién en las columnas. Ahora lo anulo porque esto nos sirve para analizar datos. Borramos todos los pasos que aplicamos hasta dejarlo como estaba al principio de la tabla. Y bien, ahora tenemos también la opción de invertir filas, que simplemente va a dar vuelta, la primera fila va a ser la última y la última la primera. Como ven, ahora tenemos Carmen primera y Delia última, y simplemente le cambia el orden. De hecho podría revertirlo haciendo clic de vuelta, o también puedo eliminar los pasos. No tiene mucha vuelta esta herramienta. Y la última herramienta de la tabla es contar filas. Si yo doy clic más un recuento de la cantidad de filas de la tabla,
O sea, la tabla de ventas tiene 17 filas y desde acá se pueden hacer operaciones como por ejemplo, no sé, sumar. Agrego acá un número, por ejemplo 10, y me lo suma. Puedo hacer un montón de operaciones, como verán, trigonometría, etcétera, etcétera. No vamos a perder el tiempo con eso ahora. Y también se puede convertir este dato en una tabla o en una lista, dependiendo del caso. Acá lo convierto en lista. Este es el formato de lista que después lo vamos a ver también. Si elimino el paso, verán que también lo puedo hacer una tabla. Ven, acá tienen el iconito de tabla otra vez, como ventas, pero solo con este dato. Lo elimino. Volvemos acá a transformar. Y lo que nosotros vimos recién fueron las opciones de tabla, que sirven para afectar a todo, a transformar toda la tabla entera. A diferencia de las que vienen ahora, que es para convertir una columna individual, o bueno, pueden ser también 2, 3, dependiendo del caso, pero no va a afectar a toda la tabla. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de datos, que nos da información del tipo de datos, de formato que tiene la columna. Como ven, acá es texto, acá es número entero, acá tenemos texto y acá tenemos fecha y hora, y se puede cambiar desde acá. O haciendo clic en el iconito, que sale acá a un costado. Como están todos bien colocados, no habría problema. Y para ello existe otra opción, que es detectar tipo de datos. En caso que estuviese mal, hacemos clic acá y nos permite cambiarlo automáticamente, acorde a la percepción que tiene el sistema de Power Query. Obviamente, si ahora doy clic no va a pasar nada porque está bien. Veámoslo. Hago clic, dice tipo cambiado, pero no hizo nada. Pero si yo acá pongo, por ejemplo, porcentaje, que no me sirve para nada, y toco otra vez esta opción, me tira tipo de dato entero. E incluso podría poner decimal, ¿no? Porque como son ventas, alguien me puede decir, bueno, podría hacer con decimales, aunque en este caso no hay. Pero Power Query me lo toma como entero, como verán. Me vuelve a poner entero. Otro tema acá es si, por ejemplo, yo pongo un formato que no corresponde. Imagínense vendedor que es texto y yo le pongo, no sé, fecha. Me tira error. Y en este caso no funciona la herramienta de detectar tipo de dato. Vean que yo hago clic y no pasa nada. Eso es porque cuando hay un error, como ya vimos en otros videos, como que el sistema se detiene y deja de realizar operaciones, ¿no? Entonces directamente lo elimino. Otra opción es la de cambiar nombre. Simplemente permite cambiar nombre de la columna. Es lo mismo que el clásico doble clic, ¿no? Hago doble clic y me permite cambiar el nombre. La única condición acá es que no esté repetido el nombre, ¿no? O sea, si hay otra columna igual, tiene que tener aunque sea un carácter o algo que la diferencie. No tiene nada más. La siguiente opción es reemplazar los valores y reemplazar errores. Por ejemplo, si vamos a la columna que les mostré antes de vendedor, si yo lo ponía en fecha y me tiraba error, usando esta opción de reemplazar errores podría corregirla. Y como el valor que yo estaba pidiendo era de fecha, podría poner, no sé, hoy es 16 del 2 del 2022. Y acá tengo el valor corregido y me reemplazó el error. ¿Ven? Y tiene el iconito de fecha incluso. Errores reemplazados, me dice. Acá lo elimino. Y la otra opción es reemplazar los valores. Que lo que nos permite hacer es, por ejemplo, en este caso que tenemos importe y hay datos nulos que no me gustan, los quiero cambiar. Entonces, ¿qué hago? Busco el valor nulo, o sea, valor null, y lo reemplazo con 0. Así es más presentable. Y como verán, me cambiaron las dos ventas a 0. Otra opción acá podría ser un poco más complicada ya, con estos caracteres acá que son un guión medio. Si utilizo reemplazar los valores, puedo llegar a reemplazarlos. Puedo poner guión y reemplazar con nada, y simplemente los quita y me junta todo. O también puedo utilizar opciones avanzadas. Y acá tenemos para que coincida todo el contenido de la celda, que no es el caso, ya que solamente busco el guión, no busco una cadena de caracteres, ¿no? Entonces con el guión solamente me alcanza. O puedo reemplazar con caracteres especiales. Y acá les quiero mostrar los que se encuentran disponibles, que son estos. Pero más que nada el que les quiero mostrar es el último, el espacio de no separación. Porque es un carácter dentro de todo bastante común. Si yo lo coloco, este es el código. Cada carácter especial tiene un código distinto. Y lo que hace esto, como van a ver, es reemplazar ese espacio donde estaba el guión en este caso por un espacio que parece ser en blanco. Sin embargo, no lo es, porque
Fíjense si yo, por ejemplo, recorto espacios en blanco, no me lo borra. Acá voy a eliminar el paso. Lo que hace esto es crear una especie de espacio que visualmente es espacio en blanco, pero para el sistema no existe, entonces no te lo elimina, ya que no es un espacio en blanco, sino un carácter especial. Y este es el código. Y se los dejo dicho esto porque muchas veces van a traer información de Wikipedia, de otras páginas, y les va a pasar que no pueden eliminar esos espacios porque son este carácter especial y no espacio en blanco. Pero es probable que se confundan. Bien, ahora elimino estos cambios. Volvemos a como estábamos antes. Y seguimos con otras opciones. Ahora tenemos rellenar. Puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vamos hacia abajo, pero en este caso lo que podemos rellenar son los valores nulos. Hacia abajo, de arriba hacia abajo, entonces me va a copiar este valor en la celda de abajo. Y lo mismo con este. 2500, 2500, 1200, 1200. Si lo hago al revés, obviamente me va a quedar 800, 800, 600, 600. Ahora también podrían decirme, bueno, pero ¿qué pasaría si ese valor que quiero rellenar no está en el medio de la tabla, sino que está en el primer dato o en el último? Bueno, básicamente lo que va a pasar no nos va a permitir cambiarlo. Para mostrarles, voy a reemplazar acá el valor. Podemos hacer clic botón derecho también y reemplazar los valores. Y voy a poner que el 600 que por suerte es el único de toda la tabla, le voy a poner que es el valor nulo. Ahora que tengo los dos nulos y termina acá con el nulo, vamos a rellenarlo de abajo hacia arriba. Y como verán, no hizo nada porque no detectó ningún valor. Sí, obviamente me cambió el 800. Y también podría ser que apliquen de arriba hacia abajo y me copia directamente el anteúltimo, ¿no? Porque los dos eran nulos, me tomó el 1200, 1200, 1200. Ese es un caso para destacar, nada más. Ahora vamos al tema un poco más complejo, que es la columna dinámica. Como es un tema un poco más complicado y el ejemplo que teníamos no servía de mucho, modifiqué la tabla tanto en filas como en columnas para explicarles este tema en particular. Como verán, acá tenemos el vendedor, la zona y el importe. Yo con columna dinámica, si selecciono una o dos columnas, ya si selecciono tres no me va a dejar, hago clic en columna dinámica y la primera columna que selecciono me la usa como si fuese el pivote para crear, en este caso zona, crear nuevas columnas que van a ser oeste, sur y norte, porque son los datos únicos que hay en las filas de la columna zona. Y la segunda columna es la que aparece acá abajo, que yo igual la puedo cambiar, podría poner el importe. Lo que permite esto, si veo acá en opciones avanzadas, es aplicar una operación como puede ser suma, promedio, recuento, etcétera, etcétera. Si yo no lo aclaro, me va a poner por defecto, como es un importe numérico, pone suma, si es texto te va a poner recuento, etcétera, etcétera. Por eso voy a aclarar y en este caso igual voy a poner suma. Lo que yo quiero que haga es que al dividirme esta columna de zona en tres columnas nuevas, me cuente los importes de los vendedores. Ahora les muestro. Ven que la columna de zona y la de importe desapareció. Se generaron tres columnas nuevas con los datos únicos de zona, que son oeste, sur y norte. Y los datos de importe son los datos que aparecen en estas tres columnas. Mientras tanto, vendedor en principio lo que hizo es ordenarse de manera alfabética. Y podemos ver a cada uno de los vendedores la cantidad de veces que vendió por zona. En este caso porque hizo una suma, podría haber sido un promedio, la venta máxima o simplemente un recuento de filas, entre otras opciones. Verán que hay algunos vendedores que en ciertas zonas no vendieron nada y sí vendieron en otras. Lo que me permite esto es visualizar mejor los datos. Pero si yo dejaba la columna de fecha, hora, el ID del vendedor y todo eso, iba a ser muy complicado porque hay fechas para distintas ventas y me iba a dividir a Andrea, a Carlos y demás en varias filas. O sea, se iba a repetir el vendedor porque hay ventas en cada zona a distintos horarios. Iba a ser muy engorroso entenderlo. Bien, la otra opción que está vinculada con columna dinámica sería si yo la anulase. Es decir, selecciono las tres zonas que generé, le pongo anular dinamización de columnas. Acá si quieren tenemos anular las columnas estas u otras. En este caso vamos a anular directamente estas, las que tenemos seleccionadas. Y volvemos a como estamos antes, en principio, porque ahora la zona se llama atributo. Verán, oeste, norte y sur.
y el valor era lo que antes era importe. Le cambió el nombre, por defecto le puso este y le reconoció el formato, el tipo de dato. Y tenemos otra vez la zona en que vendió cada vendedor, si bien ya quedó cambiada la tabla porque me está ordenando a los vendedores de manera alfabética, cosa que antes no estaba. Y me aclara cuánto vendió cada uno en cada zona. O sea que ya me quedó como aplicada, en este caso, la opción de suma. Podría haber sido la de promedio u otra operación. Bien, ahora elimino estas opciones y lo que les quiero mostrar es la opción que sigue, que es la de mover. Esta es muy simple, lo único que hace es mover una columna por otra. Tenemos vendedor, si lo muevo a la derecha viene para acá, a la izquierda vuelve al lugar, al final va a ir última y si no va a ir al principio. Y si toco izquierda acá no va a hacer nada porque ya está primera. La otra opción que es más llamativa, es la última que tenemos acá en cualquier columna, es convertir en lista. Lo que les recomiendo acá, antes de convertir en lista esta tabla, que se guarden un duplicado. Hagan una copia y pegan acá la copia. Y trabajen sobre esta. Así esta no la modificamos. Porque lo que hace justamente convertir en lista es seleccionar una columna, porque si agarra más de una no le va a dejar operarlo. Supongamos agarro vendedores. Le pongo convertir en lista y me cambió el formato. Como ven acá no dice más, no está más el icono de tabla, tiene este icono que es sinónimo de lista. Yo acá le puedo cambiar el nombre, ¿no? Le podría poner lista de vendedores, por ejemplo. Ven que acá también incluso dice lista. Y con esta lista puedo hacer varias opciones. Acá como justo elegí texto no tengo muchas cuentas, pero puedo sacar recuento de valores, contar valores distintos. Puedo eliminar los valores duplicados, invertir los elementos como ya vimos antes, ordenar alfabéticamente, incluso quitar o conservar elementos. Por ejemplo, si quiero quitar, no sé, los elementos que están abajo de todos, quiero quitar a Carlos, supongamos, el último, a Carlos que es el último vendedor, pongo quitar, pongo 1 y me quito Carlos. Y si directamente digo no, quiero conservar a los que están arriba de todo, quiero conservar a Carmen y Laura, pongo mantener elementos superiores y conservo, por ejemplo, 2. Bien, ahora se los elimino. Y esta lista lo que me sirve es para convertirla, por ejemplo, en una tabla. Entonces yo convierto en tabla esta lista. Como verán acá me cambió otra vez el icono, es tabla como la de ventas, pero la de ventas quedó intacta. Acá puedo elegir algunas opciones, si quiero un delimitador, la verdad que no voy a poner ninguno, y si hay alguna columna adicional que me la marque como error. En este caso no hay ninguna, y me tira columna 1, nueva tabla, lista de vendedores. Y acá uno le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Sería vendedores, por ejemplo. Y esto es para lo que sirve esta opción. Bien, ahora volviendo a como estábamos antes, y dejamos con estas 3 columnas, nos falta una última opción, ver todavía. Salteamos estas 3 que ya dije que se ven en el video de agregar columna, y vamos a ver lo que es la columna estructurada. Básicamente la opción crear tipo de datos me permite, como vamos a ver, crear de manera, bueno, acá tenemos básico u uso avanzado. Podemos elegir los tipos de datos que queremos crear, en vez de texto, número, entero, etcétera, etcétera. Le inventamos un tipo de datos. Yo voy a ponerle, no sé, librería, por decir un ejemplo. Y la columna que quiero visualizar va a ser la de vendedor porque ya la seleccioné. Acá tenemos los campos, elegimos vendedor, podemos elegir zona, importe, supongamos que pongo la de zona también, importe no la pongo, es un ejemplo. Le doy a aceptar, solamente me dejó la librería y la del importe. Y si yo selecciono acá, ven que hay otro icono nuevo, es esto de crear tipo de datos, es este icono de acá arriba. Acá puedo incluso expandirlo, que es lo mismo que hacer clic en este botón. Si yo hago clic, me va a mostrar todas las columnas que están en este tipo de datos, que son vendedor y zona, y podría incluso expandirlo. Y estaríamos volviendo a como estábamos antes. Acá la elimino y lo dejamos de esta manera. Y si ahora vamos a ver los datos en la fila, abajo me ilumina y me dice el vendedor, la zona y cualquier otro dato. Lo que pasa es que acá es muy acotado y por eso no se aprecia. Es muy útil cuando uno tiene tipo biblioteca de datos,
Por ejemplo, por eso yo le puse librería acá, ¿no? Si tenés el libro, el nombre del autor, el año del lanzamiento del libro, la editorial, etcétera, etcétera, es muy útil para ese tipo de análisis. De hecho, si hago clic en el nombre directamente en vez de la fila en general, me va a detallar más, me lo pone acá arriba. Es lo mismo que estaba ahí abajo, no tiene diferencia. Pero se los quería mostrar para que lo tengan en cuenta para ese tipo de análisis. Acá no se va a apreciar demasiado. De hecho, estos análisis se suelen llevar al Excel, por ejemplo, o al Power BI, y de ahí expandir las columnas acorde a las necesidades de cada uno, ¿no? Y aplicar fórmulas de Excel y demás para hacer análisis. Bien, gente, espero que les haya servido todo esto de transformar. Lo que no se vio en este video de texto, de número, de fecha y hora, se ve en el video de agregar columna. Y ya les conté más o menos todo. Si tienen alguna duda con columna dinámica, algún tema difícil, déjenme un comentario y les explico o hago un video aparte, ya que este se hizo muy extenso, gente. Nos vemos. Chau, chau.